Deliciosa, fresca, ligera y se prepara con gelatina. Así es la clásica torta helada peruana. En el video de hoy te enseñamos a prepararla paso a paso. ¿Estás listo? Empezamos engrasando con mantequilla derretida un molde de 24 centímetros de diámetro. Luego colocamos papel manteca en el fondo. Enmantequillamos y enharinamos. Aparte vamos a cernir 180 gramos de harina sin preparar con una pizca de sal. Ahora, en otro tazón, batimos 6 huevos hasta espumar. Y añadimos 180 gramos de azúcar en forma de lluvia, mientras seguimos batiendo. Seguimos con una cucharadita de vainilla. Ahora incorporamos poco a poco la harina que habíamos cernido y la integramos con movimientos envolventes. Una vez lista nuestra mezcla, la echamos en el molde preparado y horneamos a temperatura media. Una vez cocido el bizcocho, lo dejamos enfriar y desmoldamos. Enseguida cortamos el bizcocho en 2 discos y luego cortamos cada uno en discos de 20 centímetros de diámetro y los reservamos. A continuación engrasamos con aceite un molde de 24 centímetros de diámetro. Aparte, en un recipiente echamos 2 tazas de agua caliente y agregamos 320 gramos de gelatina de fresa. Mezclamos muy bien hasta disolver. Luego agregamos 2 tazas de agua fría. Separamos 2 tazas de esta gelatina y añadimos 3/4 de taza en el molde engrasado. Refrigeramos por 10 minutos. Una vez pasado ese tiempo, colocamos láminas de durazno alrededor y echamos lo que nos quedó de las 2 tazas de gelatina. Refrigeramos hasta cuajar. Aparte, vamos a mezclar 25 gramos de Colapés con 110 mililitros de agua. Mezclamos y dejamos que la Colapés se hidrate. Una vez hidratada, derretimos la Colapés en baño María. Ahora echamos esta Colapés derretida al resto de la gelatina que preparamos. Mezclamos bien hasta integrar y reservamos por un momento. Rápidamente vamos a batir 1,5 latas de leche evaporada congelada, hasta duplicar su volumen y que esté sedosa y cremosa. Agregamos la gelatina con Colapés mientras seguimos batiendo hasta integrar bien. Vamos a echar una tercera parte de esta carlota de fresa en el molde que teníamos en el refrigerador. Colocamos un bizcocho y echamos otra tercera parte de la carlota. Colocamos el segundo bizcocho y echamos la tercera y última parte de la carlota. Llevamos a refrigerar toda la noche. Al día siguiente desmoldamos. Podemos poner el molde por unos segundos en baño María para desmoldar con mayor facilidad. Siempre hay alguien que pide esta torta para su cumpleaños, así que ya puedes prepararla en casa y sorprender a tus invitados. Te quedará buenaza. Si te gustó este video, dale like y suscríbete.